In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster qui es in cielo sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio, nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defenderos in prelio contra iniquitiam et insidia diaboli est presidium. Impere illi Deus supplicet deprecamur, tuque principis celestis, Satanarios que spiritus malignos que a perdición animaron per vagantur in mundo, divina virtudi in inferno detrude. Amen. In nomine Patris, Filio et Spiritui Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la serie de las catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video, Dios quiera que lo terminen de ver. Recuerden, tengan muy presente que esta catequesis es para conservar la tradición, para conservar la fe católica. Esto no es un espectáculo de sanación, de maravillas y milagros, no, esto es para aprender los fundamentos de la Santísima Fe Católica para poder defenderla y poder resistir en este tiempo de apostasía. Por lo tanto, esta catequesis es netamente, como digo, tradicionalista, no es transicionalista. De transición es la catequesis que están dando la curia romana y los obispos que están con la curia romana y los curas de las parroquias que están con la curia romana y las monjas que están con la curia romana, porque ellos necesitan trastear la gente hacia la nueva religión global de la ONU. Yo sé que ustedes, muchos, eso se les paran los pelos porque yo hablo de esta manera, pero yo no tengo la culpa de la situación que se está viviendo en la iglesia. No la cojan contra mí, cójanla contra las personas que están acabando con la iglesia. Yo no entiendo personas católicas que se dicen ser católicas y piadosas y se aburren cuando se les está hablando la verdad. Yo no tengo la culpa y yo cumplo con mi obligación de explicar la catequesis. Si no les gusta, pues eso sí ya es cosa de ustedes. Yo no tengo, pero realmente me siento apabullado por ustedes mismos que ven los videos porque sé que no les agrada lo que se les dice, yo no tengo la culpa. Ahora, el hecho de que se exponga una catequesis tradicional no es que nosotros seamos tradicionalistas. Yo no soy tradicionalista, yo soy católico. Yo soy católico, yo no tengo ningún título anejo al nombre de ser católico. Monseñor Lefebvre dijo muy claro que no se dejaran colocar motes ni sobrenombres de tradicionalistas. ¿Cuáles tradicionalistas? Es que no hay dos religiones, no hay una religión tradicional y otra liberal, no hay una religión conservadora y otra revolucionaria. Se es católico, se creen los santos dogmas, se ofrecen los ritos como Dios manda, se trabaja por buscar practicar la moral que la iglesia manda y se acabó el problema. Aquí no hay tradicionalistas y modernistas y yo no sé qué, no señor, eso es ese cuento, o se es católico o no se es católico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos católicos, se hace una catequesis para católicos, allá lo que viene de Roma, eso ya no es católico, eso es una religión transicional, como les he dicho, y es que tenemos que meter en la cabeza, esa religión es de transición. ¿Por qué? Porque se está llevando hacia la adaptación de la religión global que ya está diseñada por la ONU para implantarla a nivel global. Entonces, ellos no son católicos, porque ellos lo que están es cada día cambiando para llegar y empotrar esa religión falsa, pseudo-católica, con la famosa religión global que no es más que la meretriz apocalíptica que está anunciada por San Juan. Entonces aquí no somos tradicionalistas, aquí somos católicos. Que la gente le parezca que esto es otra cosa, es porque ya no saben ni dónde están parados, yo no tengo la culpa. Vamos a seguir entonces acordémonos, repasemos que San Pablo nos dice, me agrada que guardéis, se acordéis de mí y que en todo guardéis las tradiciones que habéis aprendido ya por palabra
ya por escrito. Acuérdense las dos fuentes de revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. Ya terminamos el tema sobre la Sagrada Escritura. Ahora la tradición, ahora sí empezamos ya de nuevo la tradición. Dice, llámase tradición la doctrina revelada por Dios que no está contenida en la Escritura, sino que se ha conservado por la enseñanza oral. Se llama la tradición de los santos padres. La tradición ha llegado hasta nosotros por la predicación o enseñanza infalible de la Iglesia. Esta se nos presenta bajo diferentes formas, como luego veremos. Segundo valor de la tradición. La tradición, acompañada de las debidas condiciones, tiene el mismo valor que la Sagrada Escritura, porque también es la palabra de Dios fielmente transmitida hasta nosotros. Los protestantes niegan todo valor a la tradición, pero es un error gravísimo, contradicho a un mismo tiempo por la razón y la misma Sagrada Escritura. Pruebas de la razón de por qué la tradición es una fuente de revelación. Dice, primera, la tradición, esto es la predicación de los apóstoles, es anterior a la Sagrada Escritura y durante muchos años fue la única regla de fe, o sea, predicando los sermones, no escritos. En efecto, la predicación de los apóstoles comenzó el mismo año de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el año 33. En cambio, los libros de la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, no fueron escritos sino desde el año 50 al 100 de nuestra era. Y sobre todo no fueron conocidos por la Iglesia Universal, sino en el curso de los primeros siglos. O sea, cuando se escribió un libro, toda la Iglesia no se leía porque eso requirió una maduración histórica. Porque al principio solo fueron conocidas por las iglesias particulares a que iban destinados. Por ejemplo, la carta a los romanos. Pues la carta a los romanos, lo primero que supieron de eso fue los romanos. Y luego ya, por allá quién sabe cuántos años, ya llegó esa carta a los de Galacia, a los Gálatas, a los de Éfeso. O sea, eso no era que todo el mundo igual. Eso fue todo un proceso de, como les digo, de maduración para llegar al orden que tenemos hoy en día, que desgraciadamente los inicuos quieren destruir todo para volver a quedar en el caos. Luego, una de dos, o durante estos primeros siglos y siglos durante los primeros años y siglos, no había en la iglesia fuente ninguna de fe, lo que es inadmisible, pues equivale a decir que no hubo fe en ellos, o hay que admitir una fuente distinta a la Escritura, a saber, y esa es la tradición o enseñanza de los apóstoles y sus santos sucesores, que son los santos padres. Segundo, no se puede saber con certeza qué libros contengan en realidad la doctrina de Cristo, ni cuál es el verdadero sentido por la enseñanza de la iglesia. Luego, esta enseñanza es norma o regla importantísima de nuestra fe. Tercero, si la norma de fe fuera solo la Escritura y no la enseñanza de los santos padres, solo pudieran salvarse los que leen la Escritura. Conclusión inadmisible. En efecto, hay muchas personas que no saben leer o no tienen facilidad de procurarse una Biblia. Y aquí debemos pensar no solo en el gran número de personas ignorantes de nuestros días y países y en el pasado, sino sobre todo en la dificultad máxima de conseguir una Biblia antes de que se descubriera la imprenta, y en los cristianos convertidos en tierras de misiones que no tienen Biblia, el único idioma es la predicación del misionero. Prueba de la Escritura. Aquí es importantísimo que retengamos eso, que la misma Biblia, lo que vulgarmente se llama Biblia, pero que ya llamaba Sagrada Escritura, da testimonio de que hay la tradición, lo que yo le he dicho. Se prueba que la enseñanza de la iglesia es fuente de la fe. Primero, por la palabra de Cristo. En esto dijo a los apóstoles: id y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 16:15. No dijo id y escribir libros y folletos y entregar a la gente. Nada. El que a vosotros oye de palabra por la oreja, a mí me oye. No dice el que a vosotros lee, a mí me lee. No, el que a vosotros oye, a mí me oye. Lucas 10:16. No el que a vosotros lee. Segundo, por la enseñanza de San Pablo, que escribe así a los fieles de Tesalónica, lo que hemos hablado y que deben grabársela a ustedes
muy firmemente en su entendimiento. Manteneos firmes en la fe y conservad las tradiciones que habéis aprendido, ya por la predicación oral, ya por la epístola. Segunda Tesalonicenses 2:14. Aquí le da exactamente el mismo valor como fuente de fe a su epístola escrita y a su predicación, tradición oral. Dice también a Timoteo, lo que has oído de mí, has oído, no has leído, lo que has oído de mí, de muchos testigos, confiado a otros hombres fieles, testigos, confiado a otros hombres fieles, capaces de instruir a los demás, o sea, confiarlo, entregárselo a otros hombres, o sea, el sacerdocio. Lo que habéis oído de mí, pues tramítaselo a otros para que esos sigan ayudando a instruir a los demás. Confía pues la fe a la enseñanza, ya la suya propia, ya la de sus discípulos. O sea, está ordenando que haya esa sucesión continuada. Tercero, San Juan declara que si se escribiera todo lo que Cristo dijo, no cabrían los libros en el mundo. Lenguaje figurado que da a entender que deja sin escribir muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo y dijo. Dice también en su segunda carta, aunque tenía muchas cosas que escribiros, no he querido hacerlo por medio de tinta y papel, porque espero veros y hablaros de viva voz. Segunda de Juan 12. Tanto la razón como la escritura enseñan pues el valor de la tradición como fuente de la fe, y los protestantes deben aceptarla si en verdad respetan la enseñanza de la escritura, pero como ellos no respetan la enseñanza de la escritura, pues no la van a enseñar, no la van a aceptar nunca. Sus fuentes, ¿cuáles son las fuentes de la Sagrada Escritura? Eso es muy importante que lo tengamos presente. La tradición de los santos padres se halla contenida principalmente, primero, en los símbolos de la fe, o lo que se llaman los credos. Los símbolos de fe, veremos cuántos credos hay. Los símbolos de la fe. Segundo, en las declaraciones dogmáticas de los santos papas y los concilios. Declaraciones dogmáticas de los santos papas y los concilios. Tercero, en los escritos de los padres y doctores de la Santa Iglesia. Acuérdense, tercero, padres y doctores de la Santa Iglesia. Cuarto, en la palabra y ritos de la Sagrada Liturgia, lo que viene enseñado de la Santa Misa verdadera, la misa propia, la tridentina, no la de ahora, que las palabras que dicen son palabras de protestantes y de paganos, pachamamas y toda esa cosa. Símbolos, declaraciones dogmáticas, ritos litúrgicos. Dice, símbolos de la fe son ciertas fórmulas que compendian las principales verdades de ella. Los principales son el símbolo de los apóstoles, que remonta a la edad apostólica, es el credo que recitamos diariamente, o sea, el credo corto, que ya les he dicho que le vamos a hacer esa exposición de Santo Tomás de Aquino sobre el credo, que es maravillosa para tenerla presente. Segundo, entonces primero tenemos el símbolo de los apóstoles, que creo en Dios Padre Todopoderoso, el de los 12 artículos. Segundo, el símbolo de Nicea, compuesto por el concilio de este nombre en el año 325, para proclamar solemnemente la divinidad del Rey y Señor nuestro Jesucristo contra el hereje Arrio, que no creía, los arrianos no creían que el Señor es Dios. Es el credo que se canta en la misa, credo in unum Deum Patrem omnipotentem. Ese también alguna vez vamos a, bueno, yo se lo voy a colocar el enlace para que lo vayan escuchando en latín. Arrio afirmaba que Cristo era semejante, pero no igual al Padre. Pongan atención a esto. Arrio afirmaba que Cristo era semejante, pero no igual al Padre. El concilio lo condenó y definió que Cristo era consustancial al Padre. Es una palabra que debemos tener clara nosotros que creemos que el Cristo nuestro Señor es el alfa y el omega y que esperamos de Él el auxilio y que se apiade de nosotros en el juicio cuando nos esté juzgando. Tenemos que creer que la divina majestad de Cristo es consustancial, es decir, que es la misma sustancia divina con el Padre. Esto es igual en sustancia o naturaleza divina.
Acuérdense que no hay sino una sola sustancia divina y de esa sustancia divina la tienen tres seres nada más: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí no hay más nadie, por eso es que nosotros no podemos llegar a caer algún día ya en ese horno de amor que es la Trinidad, porque nosotros no tenemos la sustancia divina. Por eso la Santísima Virgen María no puede caer en ese horno tampoco. ¿Por qué? Porque ella no tiene sustancia divina, ella tiene sustancia humana, inmaculada, pero es humana, no puede estar unida ni ser consustancial con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Y nosotros tampoco somos consustanciales. Los únicos que son consustanciales son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el reino del Señor Jesucristo es Dios, porque es de la misma sustancia con el Padre y con el Espíritu Santo. El Concilio de Constantinopla le agregó una declaración explícita de la divinidad del Espíritu Santo. Dice que junto con el Padre y el Hijo debe ser adorado. Acuérdense que no adoraba sino al solo Señor tu Dios, condenando al hereje macedonio que la negaba. El símbolo de San Atanasio, que también lo vamos a ver algún día, más extenso, contiene una amplia declaración de los misterios de la Santísima Trinidad y de la Encarnación. Este símbolo se reza algunos domingos en el oficio divino, especialmente en la fiesta de la Augusta Trinidad. A los símbolos deben agregarse las profesiones de fe, que son también fórmulas en que se confiesan los dogmas y se condenan los errores contrarios. Las principales profesiones de fe son la ordenada en el Concilio de Trento. Trento es el concilio por excelencia de que todo católico debe aferrarse para no ir ni a caer ni en exagerado a la derecha ni a la izquierda. Segundo, las declaraciones dogmáticas de los santos papas y los concilios tienen lugar cuando juzgan necesario o oportuno condenar algún error o definir en forma explícita alguna verdad. Entonces ahí entran también los papas y los concilios. Cuando el Concilio de Trento condenó los errores del protestantismo, Pío no definió el dogma de la Inmaculada Concepción. Esos son documentos que forman parte del compendio de la fe, la tradición. La tradición se halla también contenida en los ritos de la liturgia, en la Santa Misa. Estamos hablando de la misa propia, la misa que fue codificada por el Papa San Pío V y ordenada a perpetuidad, no la misa de Pablo VI, donde lo que hay es bailes con payasos, con reparten chicha y reparten... Eso no, qué asco, no. Estamos hablando del santo sacrificio, la misa que se celebraba hace 80 años en todos los templos católicos, en todas las basílicas tan preciosas, esos altares tan bellos en esos países como México, como España, esos preciosos. Yo me quedo mirando a veces en esos documentales o videos de templos antiguos por allá en esas partes y me quedo pasmado de ver con cuánta dedicación construyeron e hicieron esos templos para que hoy en día sean profanados con esas ceremonias abominables, terribles. ¿Listo? Seguimos entonces. Que en la liturgia, la liturgia también es un tesoro para que nosotros mantengamos la fe. Los ritos de la misa, los ritos del bautismo, por ejemplo, lo de los padrinos viene desde los tiempos de los apóstoles, como yo les decía una vez. Eso no es un capricho y por eso nadie puede venir ahora a quitar lo que ya está, y los que sigan eso porque ya se fueron de la iglesia, van para la religión global, eso no es católico. Que la liturgia, que muchas veces son confesiones explícitas de la fe. Así el rito de difuntos es una confesión del dogma del purgatorio, pues ni los bienaventurados necesitan ayuda, ni los condenados pueden recibirla. La Santa Misa es una confesión del dogma de la redención. Padres y doctores de la iglesia, escritores eclesiásticos, son los otros fuentes de donde viene la tradición. Primero, los padres de la iglesia, sepan bien quiénes son los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los escritores de la antigüedad cristiana que se distinguieron por la pureza de su fe y por su santidad. Llámanse padres apostólicos, los que conocieron directamente a los apóstoles, acuérdense, son los padres apostólicos, los que tutearon, o no tutearon, sino se codearon con los santos apóstoles,
compartieron en sus misiones, en su ministerio, en su vida santa, como San Ignacio de Antioquía, perdón, San Ignacio Romano, qué pena, San Policarpo, San Clemente Romano y otros. Después vamos a ver cuáles son los padres, todos los padres apostólicos. Entonces, vean, estos son padres apostólicos porque se vivieron al mismo tiempo con los apóstoles, hablaron con ellos y recibieron por su oreja las enseñanzas y con sus ojos observaron sus ejemplos. Llámense, ahora vienen los doctores de la iglesia. Los doctores de la iglesia, aquellos escritores que además de distinguirse por la pureza de su fe y santidad de costumbres, descollaron por su ciencia eminente. En el caso de que acabamos de ver del padre Santo Tomás de Aquino, que ojalá vean ese video, los 4 videos que tienen que ver con Santo Tomás de Aquino. Él es un doctor de la iglesia. ¿Por qué? Porque con sus escritos y con la pureza de vida y santidad tuvo una ciencia que ya lo sabemos cómo fue llamado el sol de bueno, se me pasa ahorita, pero bueno, es el doctor angélico, es el más común que le da a la iglesia, el doctor angélico. Cuéntase 4 grandes doctores a la iglesia griega. En la iglesia griega, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Esos son los doctores de la iglesia griega y precisamente hoy es la fiesta de San Juan Crisóstomo, que es doctor de la iglesia y fue uno de los grandes defensores de la doctrina contra los iconoclastas, defendiendo las imágenes sagradas. De pronto Dios nos dé la gracia algún día de hacer un video sobre las imágenes sagradas y vamos a hablar de San Juan Crisóstomo. Y 4 grandes doctores de la iglesia latina: San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. Esos son los grandes doctores de la iglesia. Pero hay otros doctores, como ya vimos. Se distingan también entre otros doctores San Bernardo de Claraval, San Anselmo, que era San Bernardo, era monje del Claraval, el monasterio. San Anselmo era benedictino, monje benedictino. San Buenaventura era franciscano. San Isidoro de Sevilla, él sí no era religioso, él era un obispo de parroquia, de diócesis. San Francisco de Sales también era obispo, no era religioso. San Juan de la Cruz era carmelita de la Reforma con Santa Teresa. San Alfonso Ligorio, y sobre todo, San Alfonso Ligorio también era obispo, pero no era religioso, pero él fundó a los redentoristas. Y sobre todo, Santo Tomás de Aquino, sobre todo, aquí acuérdense, es el doctor por excelencia, Santo Tomás de Aquino, lo que dijo el Papa, que se aprendía más leyendo una obra de Santo Tomás de Aquino que toda la vida estudiando a otros doctores. Aquí tiene el padre una anotación, dice: Santo Tomás de Aquino es, al lado de San Agustín, la mayor lumbrera de la iglesia. Sobresalió grandemente en la sagrada teología, siendo su principal empeño poner de acuerdo la fe con la razón. Su obra principal es la Suma Teológica. En varios documentos públicos han manifestado los papas su voluntad de que la doctrina de Santo Tomás oriente la enseñanza católica. San Agustín fue a la vez gran teólogo, pensador, filósofo. San Jerónimo es el doctor máximo en la interpretación de la Sagrada Escritura. San Alfonso Ligorio es el principal de los teólogos moralistas. San Juan de la Cruz, doctor de la teología mística. Llámanse escritores eclesiásticos a los autores de la antigüedad que trataron con ilustración las cosas de la fe, pero que no se computan entre los padres o doctores, ya porque su doctrina deja que desear en algún punto, ya porque no merecieron el honor de los altares. Los principales son Orígenes, Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Tasiano
y Eusebio. Les iba a decir, Orígenes, pues se cree que cayó como en el gnosticismo, además que se dice que se mandó castrar, entonces no podía llegar a ser doctor de la iglesia. Bueno, de San Alfonso María Ligorio era que les quería decir algo por acá, y bueno, se me pasa. Sobre la legitimidad y valor de estas diversas fuentes de la tradición, le compete juzgar únicamente a la iglesia docente, que es maestra de toda verdad revelada, columna y fundamento de la verdad. Aquí entonces vamos a seguir con el segundo tratado, pero quisiera que no nos quede en vacío la cuestión de los doctores latinos, los doctores griegos. Esto es importante tenerlo claro para que no andemos. Bueno, ahí está ya contenida la información en el video, solamente pues ojalá la retengan. Y con eso vamos a terminar este video, y ya después, porque aquí empieza otro tema sobre la fe. Recuerden que los numerales que hay, que Dios Padre Todopoderoso, todos los videos que se traten sobre el primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, que ha hecho la tierra, todos van a ir con ese título, y la única diferencia es que van numerados de 1 al que salga. Entonces, para que ese es el título del primer artículo del credo, porque el primer artículo del credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, que ha hecho la tierra, como les digo. Ya si Dios nos da vida, pasamos al segundo: creo en Jesucristo, único Hijo del Señor, y ya se llamará de otra manera. Por favor, ojalá que traten de retener algo de esta doctrina, que es muy importante en estos tiempos de tanta apostasía, y para que sepamos para dónde ir, porque realmente esto va cada día de mal en peor. Sálvese quien pueda y pues mantenga la fe verdadera. Voy a darles la bendición. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci cielo et terra. Dominic saudira sine mea, et clamamus arte venia, benedicamo Domino Deo gratia. Benedicat vos omnipotens et misericordia Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. En todo Dios sea gloria.